Trabajo y derechos laborales. Trabajo y derechos laborales. 1. Relaciones colectivas de trabajo, fortalecimiento sindical, de la negociación colectiva y del derecho a huelga. Trabajaremos para establecer un nuevo modelo de relaciones colectivas de trabajo basado en la libertad sindical, que permita que el diálogo social, entendido como la instancia de diálogo entre gobierno, organizaciones sindicales y empresarios, se desarrolle en condiciones de igualdad, se encuentre presente en todas las políticas públicas que afecten el mundo del trabajo, y sirva para mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías de Chile y de grupos históricamente relegados como mujeres, jóvenes y migrantes. Promoveremos el fortalecimiento de las organizaciones sindicales mediante la formación continua de sus dirigentes, el establecimiento de la titularidad sindical en la negociación colectiva y la eliminación de los grupos negociadores. Asimismo, estableceremos cuotas de género en las directivas sindicales y las comisiones negociadoras sindicales, de un mínimo de 40%, para asegurar una representación paritaria y equitativa de los intereses y realidad de los socios y socias de la organización en todo momento, y especialmente en la negociación colectiva. Ampliaremos la cobertura de la negociación colectiva mediante un sistema multinivel /ramal. Además, eliminaremos la prohibición de negociar colectivamente sobre materias que dicen relación con la administración de la empresa y promoveremos la ratificación por parte de Chile del Convenio N-154 de la OIT sobre fomento de la negociación colectiva. Robusteceremos el ejercicio del derecho fundamental a la huelga de los trabajadores y las trabajadoras, modificando las disposiciones legales vigentes que lo limitan. Así, respecto de los trabajadores contratados por obra o faena, estableceremos el derecho pleno a negociación colectiva con fuero y huelga, en la época de desarrollo de las tareas. Eliminaremos las normas que establecen los servicios mínimos para la generalidad de las empresas y la facultad de la empresa principal de sustituir a la empresa contratista en caso de huelga. Prohibiremos la modificación unilateral de turnos y las adecuaciones necesarias que permiten que trabajadores y trabajadoras que no están en huelga realicen las funciones de los huelguistas. Por otra parte, los servicios esenciales donde el ejercicio de la huelga pudiese tener limitaciones no serán determinados por el Poder Ejecutivo, sino por un órgano tripartito integrado por las organizaciones sindicales y patronales más representativas y el gobierno. Asimismo, estableceremos una comisión que evaluará posibles modificaciones al actual procedimiento laboral y de cobranza laboral y privichenel, a fin de mejorar los tiempos de tramitación de juicios y en especial, el procedimiento de cobranza laboral y privichenel. Reconoceremos el derecho a la negociación colectiva de las y los trabajadores del sector público, considerando las particularidades de algunas categorías de trabajadores del Estado, por ejemplo, Fuerzas Armadas y de Orden. Asimismo, reconoceremos el derecho a huelga para los trabajadores del Estado y de las municipalidades, asegurando el mantenimiento de los servicios esenciales según los criterios establecidos por la OIT. 2. Nuevas perspectivas para mejorar la calidad de trabajos, acabar con la precariedad y mejorar las condiciones de trabajo. Uno de los principales mecanismos para aumentar las tasas de ganancia del capital ha sido la fragmentación de la fuerza laboral, que obedece al modo de operación del orden económico-social capitalista. El resultado de esto es una pérdida general de derechos y poder para los trabajadores y trabajadoras y, al mismo tiempo, el establecimiento de un mecanismo de control de los salarios. La precarización es pobreza, incertidumbre, inestabilidad, vulnerabilidad y privación de acceso a derechos laborales básicos. Resulta necesario y urgente refundar el ordenamiento laboral chileno y promulgar un nuevo Código del Trabajo que apunte a un nuevo modelo de derechos laborales individuales, que cumpla con la definición de trabajo digno, entendido como un empleo formal, que asegure y sostenga una vida digna, y que en materia contractual consolide mayores niveles de estabilidad, como: primero, se promoverá la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el espacio de trabajo. Segundo, reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales, en una perspectiva estratégica que permita enfrentar la automatización de la producción, no a costa de la precarización del salario, sino por el contrario, con una lógica de recuperación de plusvalía e incorporación de fuerza de trabajo en la producción. Esto requiere definir y establecer una jornada límite para los trabajadores que ejerzan de forma telemática o a distancia, que protejan la vida y la salud mental. Por esto, debemos definir nuevamente el uso del artículo N-22, excluyéndose en el tipo de trabajo a distancia o telemático. Tercero, reconocimiento de rango constitucional y con operatividad legal de todos los modos de trabajo, asociando a esto todos los derechos correspondientes.
lo que significa que cualquier estatuto laboral reconozca los derechos y deberes dignos de las y los trabajadores. Cuarto. Restringimos progresivamente el trabajo en régimen de subcontratación, una de las principales fuentes de precariedad laboral en Chile, imitando la externalización respecto al giro principal de la empresa mandante. Eliminaremos de la subcontratación precaria y abusiva, estableciendo una regulación con estándares dignos, que protejan y aseguren las relaciones entre las empresas mandantes, contratistas y usuarias, con los trabajadores subcontratados y suministrados. Quinto. Estableceremos medidas para acabar con la informalidad laboral y la vulnerabilidad, fortaleciendo la dirección del trabajo y dotándola de poder fiscalizador, así como brindando seguridad y estabilidad laboral a su personal, por medio de incentivos que formalicen las relaciones de trabajo. Debido a la actual situación sanitaria, se debe incorporar tecnologías a los espacios y puestos de trabajo, con el resguardo de los derechos legales y fundamentales de los trabajadores. Para el resguardo de estos, se debe establecer un plan de capacitación que se centre en el fortalecimiento y especialización de la planta de la DT, como también de reconversión laboral y desarrollo de nuevas habilidades. Sexto. Limitaremos los despidos por la causal, necesidades de la empresa, y los despidos sin expresión de causa, sancionando su aplicación ilegal. Además, consagraremos la facultad de reserva de derechos en un finiquito, debiendo limitarse el descuento del seguro de cesantía en el despido ilegal. Séptimo. Acabar con el pedestal de desigualdad de los trabajadores públicos para acceder a derechos laborales básicos. Octavo. En materia de salud y seguridad en el trabajo, desarrollaremos un modelo de ergonomía y salud ocupacional, que vele por el bienestar físico, social y mental de los trabajadores y termine con los abusos de las mutuales privadas en la calificación de accidentes y enfermedades laborales, incluyendo a las y los trabajadores en las relaciones con las mutualidades y cajas de compensaciones. Además, estableceremos un nuevo modelo en materia de medicina preventiva, curativa y rehabilitadora, así como nuevos protocolos de evaluación y calificación de accidentes y enfermedades laborales. Ampliaremos la cobertura ante contingencias sanitarias y enfermedades profesionales crónicas, y considerando la contingencia mundial, daremos reconocimiento a las enfermedades de origen psicolaboral en la implementación de nuevos modelos de trabajo. Noveno. Estableceremos un mecanismo progresivo y políticas que permitan fijar sueldo mínimo nacional asociado a la línea de la pobreza relativa o satisfacción de necesidades básicas para una familia promedio, revirtiendo la tendencia que desde la dictadura determina el valor del salario mínimo sin conexión con el costo de vida real de los y las chilenas, que lo mantiene hasta hoy por debajo del promedio de los países de la OCDE, medido como fracción del salario promedio. 3. Democracia económica. Proponemos avanzar hacia el establecimiento de modelos de organizaciones económicas democráticas, equitativas, funcionales a las comunidades y sustentables, como las cooperativas de trabajo, de consumo y todas aquellas organizaciones autogestionarias que componen la economía social y solidaria. Para esto, proponemos, en el marco de democratizar la economía, promover la asociatividad en los espacios de trabajo, y relevar la autogestión de trabajadores y trabajadoras, una nueva institucionalidad que fomente y fortalezca el cooperativismo a través de un Instituto de Fomento de Cooperativas de Trabajo y Organizaciones, que reemplazará al actual Departamento de Asociatividad, DAES. Este servicio tendrá como objetivo principal la formación y acompañamiento a empresas cooperativas, así como fiscalizar eventuales malas prácticas que afecten al sector. De forma complementaria a la promoción del sector cooperativo, presentaremos una reforma legal para establecer la codeterminación en las grandes empresas, mediante un 50% de representación de trabajadoras y trabajadores en los directorios. A su vez, se establecerá por ley la paridad de género en tales directorios. Ambas medidas ayudarán a la estabilidad laboral y a la democratización de los espacios de trabajo. Se propone una revisión del sistema de gratificaciones que permita a las y los trabajadores recibir una mayor proporción de las utilidades generadas mediante su trabajo. 4. Crecimiento y fortalecimiento del trabajo en Chile. En Chile, el proceso de capacitación laboral y generación de formación especializada para los trabajadores ha estado centrado en la búsqueda del beneficio empresarial. Siendo el Estatuto CENSE el mediador en la relación entre educación y trabajo, es necesario promover un modelo educacional laboral que responda de manera precisa a la necesidad tanto del empleador como de las y los trabajadores, enfocándose en las nuevas necesidades de los mismos.
Debemos rediseñar CENSE a partir de la revisión de la relación económica que se establece entre las organizaciones y el Estado, considerando la capacitación como un deber intrínseco de los empleadores a partir de evaluaciones periódicas del desempeño laboral, que permitan identificar las brechas educativas y del rol laboral. Reforma de pensiones, no más AFP. CSSSE y solidario con una pensión básica universal, cuentas nocionales y ahorro colectivo. Las reformas de pensiones son complejas técnica, social y políticamente, razón por la cual se requiere un camino sin atajos. Es importante iniciar cuanto antes un diálogo social amplio y una discusión técnica transversal para afinar el diseño de una futura reforma, que permita darle legitimidad y sostenibilidad en el tiempo. Por esta razón, la propuesta debe estar abierta a modificaciones y mejoras en los instrumentos, sin sacrificar los principios y objetivos que busca un sistema de seguridad social. 1. Administración y financiamiento del nuevo sistema. Se propone la creación de una institucionalidad pública que administre las contribuciones sociales de los y las millones de trabajadores y trabajadoras en estos años. Un órgano público, autónomo, idóneo técnicamente, paritario y con representación incidente de las y los trabajadores, que invierta esos recursos con reglas de inversión justas y sostenibles. Actualmente el sistema de pensiones se financia con gasto público, FFAA, Sistema de Pensiones Solidarias y el sistema antiguo 3,7% del PIB. Gasto privado, pensiones pagadas por las AFP 2,1% del PIB. Hay que notar que, en promedio, los países de la OECD tienen un gasto público en pensiones de 7,7% del PIB, variando entre 5% en países como Canadá y Nueva Zelanda, y hasta 14% en países como Grecia e Italia. Se propone que las fuentes de financiamiento del sistema de pensiones sean mixtas, combinando las contribuciones a la Seguridad Social de Trabajadores, AS, empleadores, AS, y el Estado. La cotización previsional actual del trabajador es de aproximadamente 12%, 10% más los costos de administración. Se propone mantener esta contribución y la creación de una contribución previsional obligatoria de 6% para el empleador, así ambas sumadas llegan a un total de 18%. Cabe notar que en el año 2008 se creó, junto con el Sistema de Pensiones Solidarias, el Fondo de Reserva de Pensiones, FRP, que en abril de 2021 alcanzaba $8.774,54 mm o el 3,1% del PIB, 20 según la Ley de Responsabilidad Fiscal. El FRP debe recibir anualmente un aporte mínimo de 0,2% del PIB del año anterior. De acuerdo a esa ley, esta política estará vigente hasta que el FRP alcance un tamaño equivalente a 900 millones de UF. 2. Beneficios y componentes del nuevo sistema. Primero. Pensión básica universal. Se crea una pensión para todas las personas, independiente de sus contribuciones previsionales. Con esta pensión universal se da cumplimiento a las recomendaciones de la OIT en la materia y se reemplazan los beneficios focalizados del actual pilar solidario por un beneficio universal. El monto de este beneficio debe cumplir estándares de suficiencia y, a lo menos, cubrir un estándar de vida adecuado para las y los pensionados, debiendo acercarse al salario mínimo, pero pudiendo definirse en torno a la canasta de consumo definida, atendiendo específicamente las necesidades de las personas mayores. Segundo. Pensión contributiva. En régimen la pensión se calculará en función de lo contribuido por cada persona en su vida activa con un reconocimiento a las labores de cuidado, con solidaridad intra- e intergeneracional, y se subsidiarán los periodos de desempleo con cargo a los excedentes del Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, existiendo de esta manera un seguro social de lagunas previsionales. La contribución social del empleador, así como las y los nuevos contribuyentes, ingresan íntegramente a un nuevo Fondo Solidario de Pensiones, que será administrado por el nuevo órgano público autónomo. Este fondo se complementará con gasto público por definir. Una parte del fondo será usado para aumentar las pensiones de los actuales jubilados y una parte se ahorrará para las futuras pensiones de manera de darle sustentabilidad al sistema, componente de ahorro colectivo. En la transición, las pensiones de las personas que ya están jubiladas por retiro programado o por renta vitalicia recibirán una pensión contributiva complementaria a la actual, financiada por el nuevo Fondo Solidario de Pensiones. Para las personas que aún no se han jubilado, pero tienen fondos en sus cuentas de ahorro individual en las AFP se les permite e incentiva el traspaso voluntario al nuevo sistema público solidario. Así, las pensiones de este grupo de personas serán pagadas por 1. La cuenta de ahorro individual de cada persona hasta ese momento acumulada y 2. El nuevo Fondo Solidario de Pensiones.
Las y los trabajadores que no tengan fondos en sus cuentas de ahorro individual entran automáticamente al nuevo sistema y su pensión contributiva será financiada enteramente con el Fondo Solidario de Pensiones, que se calculará en función de lo contribuido con reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado y subsidiando los periodos de desempleo. Es importante señalar que en este sistema también cotizarán las Fuerzas Armadas y las policías. Tercero. Participación. Se propone que en los directorios de las empresas en donde sean invertidos los recursos del nuevo Fondo Solidario de Pensiones haya representantes de las personas afiliadas, elegidas de manera democrática. Ello, como complemento a la participación directa que tendrán representantes de las y los afiliados del sistema, como integrantes del Consejo Administrador del mismo. 3. Estimaciones de costos. Una pensión básica universal, PBU, de 250.000 pesos mensuales para todas las personas de 65 años y más en Chile cuesta hoy aproximadamente 3,5% del PIB. Una parte de este gasto ya está siendo usado por el sistema de pensiones solidarias, 1,24% del PIB, por lo tanto el gasto público adicional por este componente sería de aproximadamente 2,26% del PIB hoy. Adicionalmente, se destinará un gasto público de 1% del PIB al nuevo Fondo Solidario de Pensiones. Bajo esos mismos supuestos, aproximadamente el 60% del nuevo Fondo Solidario de Pensiones se ahorrará y el 40% se usará para aumentar las pensiones de las y los actuales jubilados de manera de duplicar el gasto en las pensiones que hoy entregan las AFP. El Fondo de Reserva de Pensiones, FRP, que hoy recibe aproximadamente 0,2% del PIB cada año, será utilizado de la misma forma para darle sustentabilidad a la PBU y probablemente el límite de 900 millones de UF, debe ser modificado. Es necesario notar que la pensión final para cada jubilado se compondrá de la PBU y la pensión contributiva. Mínimos y máximos, no se considera un mínimo de pensión contributiva, ya que el mínimo del sistema está dado por la PBU. El máximo será de 100 UF. 4. Otros aspectos del sistema. Cobranza. Actualmente el número de afiliados que tienen al menos una cotización impaga asciende a 2.270.740 trabajadores, y corresponden a 294.733 empleadores que adeudan por este concepto 170.439, en dólar diciembre de 2019, 23. Esto se traduce en 1.305.510 causas judiciales actualmente vigentes, con un monto a recuperar de 4.546 pesos mil millones, 24. Estas cifras ya son dramáticas en el historial Privichel de las y los trabajadores, individualmente considerados, en un sistema de capitalización individual y se tornan aún más gravosas en un sistema colectivo como el que se propone, pues las consecuencias del no pago de cotizaciones impactan al conjunto de las y los trabajadores imponentes del Fondo Solidario de Pensiones, afectando al ahorro colectivo y al pago de las pensiones actuales. En virtud de esto es imperioso reforzar la recuperación de estos valores y para tales efectos la legislación vigente es susceptible de ser mejorada, teniendo siempre en cuenta el interés social y el fuerte impacto colectivo que genera el no pago de cotizaciones Privichels. Por un lado se debe realizar mejoras de carácter procesal a la ley de cobranza de cotizaciones Privichels, a fin de agilizar los procesos de cobranza judicial con miras a aumentar el recupero, y por otro, se debe dotar a la nueva institución encargada de desplegar la cobranza de facultades y responsabilidades tendientes a aumentar los montos recuperados. Pensiones de las Fuerzas Armadas. Su régimen será parte del nuevo sistema Privichel que abarca a todas las personas en Chile, eliminando esta diferencia arbitraria entre sistemas. Para quienes hayan ingresado anteriormente a esta modificación, podrán mantenerse en el sistema actual con la opción de traspasarse en el momento que deseen, manteniendo el bono de reconocimiento, de acuerdo al artículo 4 de la Ley número 18.458. No obstante, si desean permanecer se realizarán algunas mejoras legislativas, como lo son la creación de un servicio público de administración, sucesor de Capredena y DIPRECA, unificado y autónomo, en relación con el presidente a través del Ministerio del Trabajo. Además se homologará la cotización con cargo al personal del nuevo sistema Privichel tanto en previsión como salud. Se evaluará la extensión de la carrera militar, generando un incentivo Privichel a quienes permanezcan activos sobre los 30 años. El COMPIN deberá evaluar, consultando a un médico de la institución respectiva cuando corresponda, la declaración de invalidez. Aquellas personas cuya pensión sea menor a la pensión mínima del nuevo sistema Privichel las verán reajustadas hasta dicho monto. Sistema Nacional de Cuidados.
Estableceremos legalmente un sistema nacional de cuidados, que coordine con perspectiva feminista, diferentes espacios institucionales para #vivir cuidándonos bajo los principios de acceso universal, del cuidado como un derecho social y humano, de la corresponsabilidad entre Estado, sociedad y comunidades locales, y de igualdad entre hombres y mujeres en el rol de cuidados para desfeminizar y desfamiliarizarlos. Las propuestas a continuación se plantean desde la promoción de la autonomía y el enfoque de trayectoria de vida, Decker, entendiendo la complejidad y la duración de los procesos a abordar, evitando una mirada cortoplacista de las políticas públicas. El sistema dispondrá de diversas formas para identificar las necesidades de cuidados, por ejemplo, en la atención primaria de salud, mediante plataformas que permitan a las comunidades informar sus necesidades, mediante la certificación voluntaria en relación a la discapacidad o mediante una plataforma de uso comunitario, donde se pueda informar situaciones de necesidad de cuidados. Uno de los aspectos más relevantes de esta etapa es que este mecanismo y su posterior evaluación será desde un modelo biopsicosocial y no solo desde el diagnóstico de una patología, porque reconocemos la necesidad de cuidados según el caso de vida y las condiciones sociales aparte de las médicas. 1. Foco en la prevención. La gran resistencia a implementar un modelo como este, ocupa como excusa el creciente impacto presupuestario que supondría para el Estado, dado que las personas por diversos y múltiples factores, aumento en la esperanza de vida, enfermedades asociadas a las condiciones de vida, sedentarismo, estrés, entre otras, están necesitando cada vez más cuidados. Si bien esto es innegable, nos situamos desde la propuesta de alternativas que nos permiten avanzar hacia un Chile donde valga la pena vivir. Así, la única respuesta para impedir que esta tasa ascendente de necesidades de cuidados siga aumentando tiene que ver con incorporar el enfoque preventivo, Decker, incluir acciones que contribuyen a prevenir la dependencia o retardar su aparición. En este sentido, es esencial el acceso universal a ayudas técnicas o productos de apoyo y en sistema de rehabilitación público con enfoque de caso de vida. Lo indica la evidencia, mientras más temprano y de manera oportuna se inician los procesos de rehabilitación, mejores son los resultados en mantenimiento o mejora de funciones, en desempeño en actividades y en participación social. Por ello, este Sistema Nacional de Cuidados deberá tener pisos mínimos explicitados a continuación. A. Participación, sistema de valorización de la dependencia y determinantes sociales. B. Universal y según trayectoria de vida. C. Pertenencia local, ajustado a los territorios y a los pueblos, en aquellos lugares donde habitan pueblos originarios se proponen diálogos para ajustar el programa según sus visions. D. Figura del cuidado comunitario a través de monitores comunitarios, apoyo y presupuesto para formar cuidadores y cuidadoras que surjan desde las comunidades, reconociendo la multiculturalidad de estas, apoyando su organización, distinguiendo y potenciando la socialización de los cuidados, Estado como promotor y garante de estos. Y la popularización de estos, recomposición del tejido social y apoyo a la gestión barrial vecinal de los cuidados, reconociendo su existencia y apoyando en la labor. Que va a depender de las condiciones del territorio y la cantidad de cuidadores comunitarios, por lo que, como primera labor para instalar esta propuesta se deberá hacer un mapeo de las redes de cuidados que existen y las necesidades por barrios, para así definir cantidades. E. Propuestas para cuidadoras, la figura del monitor comunitario, acompañada de atención profesional domiciliaria para los casos que lo necesitan, viene también a apoyar la urgente problemática de la falta de tiempo para la propia vida, descanso, trabajo, recreación, salud, etc., que las cuidadoras vienen demandando hace años. Respiro para la cuidadora o ciudadana, junto con la organización Yo Cuido, y basados en documentos participativos, creemos que esta figura permite avanzar en la cultura del cuidado.
F. Registro Nacional de Profesionales de Cuidados, contratados por el Estado para prestar servicios de cuidados en centros, infraestructura para capacitar a los monitores y, en casos más urgentes, en domicilios. 2. Financiamiento. Si bien los cuidados son una necesidad de toda la sociedad, actualmente son soportados casi exclusivamente por las mujeres. Por ello, proponemos financiar este sistema mediante la contribución conjunta de las empresas y el Estado, reconociendo los beneficios que genera el trabajo reproductivo y su aporte a la sostenibilidad de la vida del capital, en tanto produce fuerza de trabajo. Para ello, organizamos nuestras medidas en torno a la salud, entendiéndola como el bienestar integral a lo largo del ciclo vital, el trabajo, la educación, la ciudad y las situaciones especiales de vulnerabilidad. 1. Salud 25. La ley deberá crear un sistema único de valorización de la dependencia desde un enfoque biopsicosocial que cumpla con los requisitos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con incorporación de enfoque técnico y social. Primero. Niñez y adolescencias. Se garantizará el cuidado de todo NN hasta los 14 años a través de la ampliación del subsistema Chile Crece Contigo, que ampliaremos e integraremos al SNC, mejorando la coordinación con actores de la red local, brechas de registro, la universidad y la falta de respuesta ante alertas y derivaciones. En las edades más avanzadas, pondremos especial atención a la nutrición, salud dental y salud mental. Estableceremos una política de parto respetado, acompañada de una ampliación de la cobertura de jardines, salas cunas y espacios de cuidados en centros de estudios, y asimismo, diseñaremos políticas enfocadas a las necesidades de la comunidad LGBTQ y niñez e infancias. Segundo. Personas con discapacidad. Se integrarán los programas actuales de personas con discapacidad y dependencia al SNC para articular los servicios ya existentes y que sirva de plataforma única para crear nuevos servicios y apoyos. A. Fortalecimiento de la hospitalización domiciliaria, 26. B. Crear la figura del asistente personal AP, con lógica profesional del cuidado. El Estado se preocupará de la formación formal de AP, definiendo el perfil requerido, carreras afines, procurando condiciones salariales y laborales dignas. Se creará una red de residencias sociosanitarias que cubran la brecha de servicios de cuidados de mayor especialización clínica y que por motivos técnicos o socioeconómicos no puedan ser brindados en los propios hogares de las personas. Tercero. Personas mayores PM. Las políticas sociales para personas mayores se integrarán al Sistema Nacional de Cuidados. Proponemos medidas acorde a su nivel de dependencia. Si bien existen elementos comunes como la garantía de cuidadores comunitarios, existen otras medidas diferenciadas. Personas mayores sin dependencia. A. Proponemos una política del envejecimiento digno, activo y saludable, favoreciendo la vinculación de las personas mayores en actividades de integración barrial, vínculo con infraestructura para el cuidado, y acercándose a actividades culturales, educativas, de ocio, deportivas y asociativas. B. Gratuidad para actividades culturales y deportivas. C. Plan de alfabetización digital para favorecer la teleasistencia. D. Centros comunitarios de cuidados. Personas mayores con dependencia. A. Se facilitará su permanencia en su hogar, entregando atención domiciliaria profesional y organizado por él o la cuidadora comunitaria. B. Teleasistencia para toda persona mayor de 70 años que viva sola y para toda persona mayor de 75 años. C. Derecho a asistente personal según necesidades. D. Prevención de la dependencia severa, detección temprana, vínculo del monitor comunitario con la APS para una derivación y atención oportuna. E. Aumento de plazas para residencias de personas mayores, centros diurnos, con criterio de accesibilidad, suficiencia y calidad, revisión de los modelos de intervención para asegurar trato digno de personas residentes. Protocolo de prevención y detección de malos tratos o usos hacia las personas mayores. Modernizar el sistema actual de establecimiento de larga estadía, el EAM, mejorar su sistema de fiscalización y aumentar el número de EAM estatales. F. Avanzar a un modelo de vivienda tutelada, donde se promueva el enfoque comunitario de cuidados y la promoción de la autonomía de las personas mayores. G. Impulsar un plan nacional de Alzheimer y otras patologías neurodegenerativas. Cuarto. Personas cuidadoras /diagonales. A. Cuidadores comunitarios. Serán una figura de apoyo para la persona que cumpla el rol de cuidador o cuidadora principal,
para permitirle tiempo en el desarrollo y cuidado de su propia vida. B. Derecho a asistente personal, figura profesional de atención domiciliaria para reemplazar a la o el cuidador en ciertos periodos de horarios. C. Credencial para la cuidadora, plan de recuperación de la salud para la cuidadora, física, mental y dental. Acompañamiento en el cuidado, sobre todo en el proceso de reinserción de la cuidadora al momento de fallecimiento del familiar a cargo, capacitación para la reinserción laboral, en particular tipo de homologación para alguna carrera que tenga que ver con su área de experiencia en los cuidados, si así lo deseara, preferencia para trámites, convenios con instituciones privadas y precio preferente en transporte. 2. Enfoque trabajo. Para avanzar hacia un nuevo paradigma social de los cuidados, las políticas del SNC no pueden ir solo en la dirección de cubrir necesidades de salud, se necesita fortalecer políticas laborales. Primero, corresponsabilidad de padres y madres en el cuidado. A. Se impulsará un postnatal equitativo y obligatorio para hombres y mujeres de 6 meses, idealmente simultáneo los 2 primeros meses, además se reconocerá a las familias diversas para estos efectos. B. Ampliación de la licencia médica por cuidados de nene a cargo. C. Se impulsará la creación de permisos de libre disposición, al menos 5 anuales, para trámites de cuidados, horas al médico, reuniones en las escuelas o jardines, etc. De derecho a sala cuna universal sin distinción de género. E. Ampliación del derecho a sala cuna a trabajadores y trabajadoras a honorarios del Estado. F. Política nacional de igualdad salarial, a igual trabajo igual remuneración. G. Se establecerá un fondo estatal para el pago de pensiones alimenticias adeudadas, y el Estado asumirá la responsabilidad de perseguir al deudor, para quitar esta carga de las espaldas de las madres o padres. H. Política laboral de conciliación de labores, adecuación del lugar y jornada de trabajo para compatibilizar las labores de cuidados y el trabajo sin disminución de remuneración, junto con cláusulas sociales a las licitaciones que fomente la corresponsabilidad parental y la adecuación laboral para las labores de cuidado. Primero, estrategia comunicacional a cargo de los gobiernos regionales para fomentar la corresponsabilidad de madre y padre y social, a través de la utilización de espacios públicos y de medios de comunicación. Segundo, reforma a la Ley de Trabajadoras de Casa Particular, fiscalización de las condiciones y jornada de las trabajadoras, regulación de la jornada de las trabajadoras puertas adentro y autorización de la Dirección del Trabajo para la fijación de la jornada adicional para las trabajadoras puertas afuera. Tercero, medidas para la valorización del trabajo doméstico y de cuidados. A. Se propone una transferencia directa por menor de edad al cuidado y, en casos de mujeres mayores de 60 años, se determinará un estipendio mensual. B. Subsidio a las mujeres de hasta 5 años de cotización en el cálculo del monto de la jubilación para compensar las lagunas previsiones generadas por la dedicación de las labores de cuidados. 3. Enfoque educación. La importancia de la educación como mecanismo para la transformación es fundamental para superar la división sexual del trabajo y transitar hacia una igualdad sustantiva para las mujeres en la vida diaria. Primero, Plan Nacional de Educación No Sexista, que incorpore distintas disciplinas de labores domésticas básicas para la vida independiente y la repartición equitativa del trabajo de cuidados. Segundo, integrar perspectiva de género a las mallas curriculares. Tercero, vinculación de los espacios, escuela abierta, programa de 4 a 7 y actividades en los centros comunitarios de cuidados, para que se vuelva visible en la enseñanza la interdependencia social y así poder avanzar hacia una sociedad de cuidados. 4. Enfoque ciudad. Primero, para reducir tiempos de cuidados, se propone una estrategia de transporte que piense y diseñe recorridos exclusivos para los fines de cuidados, jardines, escuelas, hospitales, mercados, etc., con buses adecuados para transporte de personas con dependencia, a cargo de los gobiernos regionales. Segundo, luminaria, parques y espacios aptos y seguros para el cuidado, para que NENEA, personas mayores y personas con discapacidad, además de sus cuidadores, puedan habitar la ciudad de manera digna. 5. Enfoque de situaciones especiales de vulnerabilidad. Primero, personas que habitan en la calle, se propone que el SNC tenga una cápite de políticas y programas para la dignificación y la resignificación de la vida en la calle, en coordinación y con distribución de competencias y recursos al gobierno regional.
Apertura de centros de recuperación personal que tome en cuenta y distinga las propias condiciones de las personas, posibilidad de centros transitorios o de mayor duración, tomando en cuenta el nivel de dependencia funcional, física, mental o cognitiva, y estableciendo, por ejemplo, centros donde se les permita estar con sus mascotas, entre otras características que pudieran ser determinantes.